Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bueno, pues con ganitas de que se estrene, ya el 11, ¿no? Un poquito de alegría. Lo bueno de las comedias, además, es que ves la reacción en el momento. O sea, si funciona, es desde el principio, y si no, también. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué feedback estáis recibiendo? De prensa, sobre todo. Sí. Muy positivo, la gente se lo está pasando muy bien, Se sí. está pasando muy bien, sí, sí. La película parte de un guión, es un remake de una película británica y también una versión norteamericana. No sé si a la hora de, sobre todo, desarrollar los personajes, de ver vuestras actuaciones, si habéis tenido en cuenta esas versiones anteriores o simplemente os habéis quedado con el guión, porque sé que al final es una tentación y seguramente las hayáis visto en su día. En mi caso no había tentación porque a mí el tipo de... O sea, yo no he visto la peli poco antes de empezar a rodar, la había visto hace tiempo, tenía muy buen recuerdo de ella, pero es cierto que el personaje que interpreto yo en la versión inglesa, para mi gusto, representa un tipo de señor pusilánime que yo he interpretado otras veces y no me resulta tan atractivo como lo que yo leí en el guión. En el guión me da la sensación que había un tipo que no necesariamente tenía que ser apocado, sino que podía mostrar más carácter que el que muestra el personaje inglés, y que eso hasta nos favorecía para dotar a la relación de conflicto de hermanos de un tono distinto. Y hay de hecho encontronazos rozando la violencia física en nuestra película que habrían sido imposibles en la versión inglesa, ¿no? Y yo desde ese punto de vista orienté el personaje y creo que la adaptación ya venía en el guión, o sea que para mí no fue tentador lo de incorporar las características del Bueno, Daniel y mi inglés. personaje, además, hemos introducido una situación personal de ella que no estaba en la anterior, y es que ella sus problemas los resuelve en la intimidad y con el alcohol. Y licuaos. Licuaos. Entonces nos daba un puntito diferente porque, claro, en teoría el funeral tendría que durar un tiempo X y se alarga en el tiempo porque van surgiendo muchísimos problemas y muchísimas situaciones que no se solucionan rápido, con lo cual cuando llega al final del todo ella ya está bastante perjudicada, y a mí eso me ayudó mucho. Fue una cosa que me dijo Manolo, que quería introducir en el personaje de la viuda, y me gustó mucho porque es como ver todo aquello que está pasando desde una perspectiva mucho más alejada que si estás sobria. Y en ese sentido, ¿habéis tenido margen para poder jugar, para poder proponer cosas? Pienso, por ejemplo, en el personaje de Ernesto, que se sale completamente de los esquemas a los que sí hemos visto las anteriores, que quizá él da también para jugar un poco más, pero no sé si vosotros también habéis tenido esa oportunidad. Manolo está muy abierto a hacer una mesa italiana, unas lecturas previas. La verdad es que fue como muy justo en cuanto a tiempos, me refiero que fue muy apresurado. Realmente esta peli ha sido un prodigio de eficacia de producción, porque en muy poco tiempo hemos conseguido cast, dinero, hemos hecho las lecturas, se ha reformado una casa y hemos rodado. No siempre ocurre todo así, ¿no? Y ha salido muy bien. Pero yo es que me tiraría años haciendo lecturas, me parece muy interesante el trabajo de mesa y creo que ahí crecen muchas cosas. A eso me refiero que Manolo nos dio tiempo y nos permitió hablar y proponer cosas, y creo que hicimos crecer la historia, los personajes, acorde a lo que nosotros nos hacía sentir cómodos y creíamos que mejoraba, ¿no? Con lo cual sí, pero al mismo tiempo es una película que, como comedias corales, cuando estás en el set hay poco tiempo que perder. Sí. Entonces hay que ir como... O sea, tienes que tener la estructura muy clara. Dentro de eso, evidentemente, de pronto hay elementos en el propio set que generan gags inmediatos y que son buenísimos y que se pueden incorporar, pero fue el trabajo previo en el de mesa donde hubo una improvisación y una creación, digamos, que se salía de lo escrito. Sí, cuando es una película muy coral es conveniente hacer ese trabajo antes, porque si no desestructura un poco todo, y sobre todo siendo comedia, que la gente cree que la comedia es improvisado todo, que eso está muy bien porque quiere decir que lo hemos hecho todos bien, no solamente los actores, sino también producción y dirección, que eso es lo que se pretende, pero realmente la comedia tiene un ritmo, y para que ese ritmo funcione las improvisaciones tienen que estar dentro de lo que cabe, pactadas antes, o como dice Kim, si surge algo que cabe, porque hay un código entre nosotros, y yo creo que eso también ha sido lo que ha hecho crecer la película, después de tener una buena adaptación, ha hecho crecer la película el hecho de que había un código entre nosotros que no se salía de lo que queríamos contar. Claro, pienso, por ejemplo, en las dos escenas en las que estáis todos con el ataúd, que pasa siempre algo con él.
entiendo que son escenas muy complicadas de rodar, porque aparte de los elementos del escenario que interactúan con vosotros, estáis prácticamente todos ahí, cada uno tiene su frase, tiene que ir todo muy en tiempo. ¿Fueron largos esas secuencias? Es complicado y es pesado. Es divertido de ver, pero rodar es tedioso, es lento, es un engranaje lento, porque hay muchas cosas, hay muchas Detalles, premisas a coordinar. sí. Lo que yo digo, tú reaccionas, la frase dice tal frase, acerca al ataúd, vale, pero si luego el hermano número 2 va a estar aquí, ¿cómo llega el primero antes? Entonces, miles de cosas y eso además, ¿en qué momento lo dices? Porque mientras está ocurriendo eso, el director está hablando de otra cosa. Es muy complicado, pero bueno, esa es la gracia de una película coral. Y lo bueno es que esta complicación, una vez resuelta, es muy jugosa como espectador. No hay nada más divertido que ver a un montón de gente junta reaccionando a algo terrible, ¿no? Funciona muy bien, pero efectivamente es, digamos, algo propio de las películas corales. Sí, además muchas veces no... O sea, parece que la idea en general de una película, de la idea de cómo quieres rodar es que según está hablando un personaje, pues tú estás viendo a esa persona que habla. Pero en este caso, la reacción de los que están escuchando muchas veces te da mucho más que esa persona que acaba de decir algo. Con lo cual, el director, Manolo, tenía ya muy pensado dónde quería que fueran las reacciones y dónde no, porque luego también es cierto que hay muy poco tiempo para rodar, que normalmente en las películas británicas a lo mejor tienen 4 meses y nosotros hemos tenido 1 y medio. Entonces muchas veces depende del presupuesto y el tiempo que tengas, el poder tener más tiempo para rodar, el que habla, la reacción de este, la reacción del otro. Y en este caso ha sido un trabajo importante el saber que quería concretamente esto y en ese momento se lo tenías que dar. Ya haciendo un poco más a modo de juego, pero ya vista la película, habiendo trabajado en ella, si pudierais elegir un personaje que hacer, ¿os quedaríais con el que habéis hecho, con el que os ha tocado? ¿O hay alguno que diríais, joder, este me parece muy divertido, este me hubiera A mí me gustado? encantaría hacer el de Ernesto. Sí, Clarísimo, a mí me encantaría hacer el de es un Ernesto. destroyer total. Sí, me parece muy... Y el de Gorka es muy divertido. El de Gorka a mí me parece Bueno, muy complicado. O sea, es un caramelazo. Me parece muy Y difícil. lo ha hecho maravillosamente bien porque tampoco es fácil. O sea, había una cosa que Manolo nos dijo a todos desde el principio y es, se producen situaciones muy extremas, pero no quiero que hagáis una caricatura de cada uno de vuestros personajes. O sea, dentro de la verdad, quiero que se produzca la situación extrema, pero que no hagáis caricatura. Y el de Gorka estaba ahí al límite y está maravilloso. Sí. Habréis hecho los dos a Gorka, entiendo. ¿Eh? Habréis hecho los dos a Gorka. No, yo Ernesto. Tú Ernesto y tú Gorka, ¿no? Ernesto, sí. Pues nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer y que haya mucha suerte con el estreno de la peli. Muchas gracias. A ti. No daría igual que Gorka en bolas, pero... Perdón. Yo te ayudo.